del SEAT Turbo. En estos momentos me encuentro cursando el programa de Administración de Empresas del curso Cultura Política del grupo 634. En estos momentos me encuentro con el representante legal de la Corporación Alma Social que me va a dar a conocer unos conceptos sobre lo que es cultura, sobre qué es política y sobre qué es cultura y política. Don Edwin, para que me pueda dar el concepto de estas preguntas. Buenas noches, Fidel. Gracias por darme esta invitación. Mi nombre es Edwin Vélez, representante de la Corporación Alma Social, una corporación que ha venido trabajando mucho la parte social, que no afecta a la parte política, porque eso es sin ánimo de lucro. Con respecto a las preguntas que me hace con cultura política y lo que es cultura política, Fidel, que en breves palabras te puede decir que cultura pues, es como las ideas, las costumbres que tiene un pueblo, las costumbres que tiene una sociedad o un país. Eso es más que todo que es cultura, aunque existen diferentes culturas. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando la parte social con los indígenas, ellos manejan una cultura totalmente diferente a la cultura nuestra. Sí. Sobre política, pues política es el arte de servir a la sociedad. Política es personas que gobiernan o aspiran para manejar los recursos del pueblo. Sí. Y ya con respecto a qué es cultura política, es como la aceptación o el conocimiento que tiene una población, las ideas que tiene una comunidad sobre realmente la política. Más es como realmente lo que se ejerce dentro de un pueblo. Turbo, por ejemplo, Turbo es un pueblo político. ¿Por qué? Porque refleja muchas emociones. Entonces esas emociones es lo que se genera como una cultura política. Sí, señor. Bueno, don Edwin, de todas maneras me queda muy claro esos conceptos que usted me ha dado y pues gracias a usted los voy a tener muy en cuenta. De todas maneras, don Edwin, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Fidel, hombre. Muy amable. Para servirte. Bueno, señor, que esté muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Fidel Barrio, estoy estudiando en la Universidad UNAD. Me encuentro cursando el primer semestre de Administración de Empresa del curso Cultura Política del grupo 634 y en estos momentos me encuentro con la coordinadora Lady López, que me va a dar unos conceptos sobre lo que es cultura, sobre qué es política y sobre qué es cultura política y cómo está relacionada en nuestro entorno. Buenos días, mi nombre es Lady López, soy la líder de seguridad del paciente del Hospital Francisco Valderrama de Turbo. Cultura son esas costumbres o esos rasgos que identifican a una población. Es decir, en Turbo, por ejemplo, el carnaval de las etnias y el mangle se hace por cultura, el hábito de las mujeres afro, usar turbante, eso es por cultura. Entonces son rasgos o características propias, hábitos de una población. Política, por su parte, es una ciencia que estudia la forma de gobierno y de organización de los pueblos o de las naciones. Entonces, en ese orden de ideas, cultura política serían todos esos hábitos, esas costumbres, esas tendencias que hay en una población determinada para llegar al cumplimiento o a la normatización, a la implementación de leyes que favorecen a la sociedad. Entonces, eso viene siendo cultura política. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fidel Barrio, soy estudiante de la Universidad UNAD y me encuentro cursando el primer semestre de Administración de Empresas del SEAT Turbo, del curso Cultura Política, del grupo 634. Mis conceptos sobre que retomé sobre los dos compañeros que le hice en la entrevista, pues lo tengo muy claro y le aprendí de ellos de que un ejemplo
Las culturas son esas costumbres que tienen las comunidades, los pueblos, y eso es algo con que los pueblos siempre se identifican, cada región, cada comunidad. Y la política es, como decía el compañero Edwin, es un, es una forma de servir, sí, de servir a la comunidad, de servir a un pueblo. Pues eso se refiere también, pues eso es lo que, a mi parecer, pues lo que es política. Y sobre lo que es cultura y política, es un ejemplo, en mi concepto es esa costumbre que tienen los políticos cuando tienen elecciones, que un ejemplo, cada uno de ellos tiene su metodología de cómo hacer su política. Entonces es una costumbre como de cada político. Y en nuestro entorno, nuestro municipio de Turbo es un pueblo muy politiquero, como decía el doctor Edwin, donde la política se ejerce mucho ese rol de la cultura política de muchos gobernantes que se presentan, pues un ejemplo, a una alcaldía. Entonces ellos manejan su estrategia, esas son culturas de ellos. Pues esa es mi perspectiva que tengo sobre lo que es cultura política y cultura política. Listo, muchas gracias.